Ay, la misma de siempre. Sex Bomb, me encanta. Esos ojos. Esos ojos como tristones, hermosos, nostalgiosos. Son abrojitos dorados. Divino es. Me quedé con el micro. Tantas cosas se llevó el viento. Sí. Pero por lo menos estamos acá. ¿Se rompió el micrófono? No, se me salió el palo perdone. Hasta luego. Está en usted. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, Caballero del Día. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también, ¿por qué no?, algo de humor, porque estamos convencidos de que las batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Quiero ubicarlos primero que nada en tiempo y espacio. Es el jueves 25 de septiembre. Jueves 25 de septiembre del 2025. ¿Sí? Dicho esto, ahora sí, ella es una gloria de la radio argentina, la está rompiendo en el streaming ahora. Algunos le dicen locutora nacional, nosotros le agregamos locutora nacional y popular. Se llama Florencia Ibáñez, es nuestra querida compañera de todos los días y le decimos muy buen día. Hola Roberto, muy buen día, contentísima como cada mañana de verte, de verlos a todos, de estar aquí en la radio más linda, la radio que te abraza, y realmente una radio compañera del alma. Así que bueno, y más compañera que nunca, porque además de darte la temperatura que realmente está fresco, 9 grados ahora, y la máxima 16, pero habrá puro sol, te quiero contar que tenemos un montón de regalos, por eso no es que me quiera apurar, pero lo vamos a hacer ya mismo. Métale. Bueno, en primer lugar tenemos esta hermosísima gentileza de Proveedor Hogar y Dógil Hogar y nuestra querida radio, de este sorteo de primavera, que se trata nada más y nada menos que de una hidrolavadora con el uso a mano que tenés ahí de una aspiradora que sirve para sacar hasta el último rinconcito que tengas de un asiento del auto, de un zócalo, lo que sea, Es un combo, la hidrolavadora más la aspiradora de mano. Todo esto lo vamos a estar sorteando el día 10 de octubre, o sea, tenés tiempo hasta el 10 de octubre de participar, le digo a la audiencia, simplemente tenés que dejar tu nombre y apellido, tus 3 últimos números del DNI y escribir, que es muy importante, AM530. Así lo seguimos incentivando y vamos cada vez por más, Y entonces el WhatsApp es Robert 11 44 15 25 40. 11 44 15 25 40. Bien ahí. También tenemos, mirá qué regalos. Estos ya son para dejar el WhatsApp a nosotros, a la radio. Tenemos lo siguiente. Como cada día, la gentileza de la LEF, todos los libros en un solo lugar. Hoy tenemos Juan Domingo Perón, La Comunidad Organizada, porque fue muy pedido ayer este libro, Impresionante. Impresionante. Ahí viene musicalizado y todo, el aviso. Juan Domingo Perón, La Comunidad Organizada, prólogo de Eric Calcaño. Este es el primer sorteo. También tenemos otro sorteo que consiste en 2 pares de entradas para 2 ganadores para ver Antígonas, Linaje de Hembras, para este viernes, mañana, a las 22 horas, en el Portón de Sánchez de Bustamante 1034. Y además de esta obra, mirá qué buen premio tenemos ya para el domingo 28 de septiembre. ¿Cómo te ves, Roberto, el domingo a la nochecita, a las 20, yendo a Catalina Sur? Me encanta. A escuchar a Falú Mogilevsky. Me encantó. Qué dúo. Gran plan de domingo. Ir a ese barrio hermoso que es Catalina Sur, el barrio, y además, esto es en La Boca, Benito Pérez Galdós 93. Lugar mágico. Y además, escuchar nada más y nada menos que este dúo maravilloso que son Falú y Mogilevsky. Así que por todos estos premios, estos últimos, tienen que escribirnos al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Qué maravilla, che, los regalos que tenemos hoy. Para cerrar la botica de esta mañana, la botica de Roberto Caballero, tenemos, recuerden, mañana viernes sale los 50.000 pesos en vouchers de Nutrión Vita. Qué bien, Sonia y Rubén, todo lo rico nos dan. Viene el Día de la Madre, hay que juntar cositas ricas, dátiles, nueces, almendras. Lindo para hacer una picada sana. Entonces usted pone
dátiles con yogur natural. ¡Ay, qué rico postre! Mire con lo que estoy. Sí, qué rico. Algunas zanahorias, las cortas así tipo en barritas también con queso blanco. Sí, te hacías así con palitos de zanahoria o de apio. Ay, sí. Después haces con harina integral, puedes hacer unos buñuelitos de acelga. Roberto, ¿estás? Le pones sal de ajo ajo en polvo, que le da mucho y muy rico sabor. Saborcito. Sí, por supuesto para los que toleran el ajo, pero como viene ya en polvito no pasa nada, digamos, ¿no? Sí. No tienen cosas que se pueden hacer con nutriomita. Muy bien, con nutriomita, y así se lo ve a Roberto. Ustedes que lo pueden apreciar cada día en YouTube, el que puede, miren lo que es Roberto, esa piel. La mitad lo hizo nutriomita, la otra mitad lo hizo Milei. Miren, perfecto. Estaba muy Me bien. encanta esa camisa tipo comandante, Roberto. Vamos, acá para ponerla, sí. Sí, ahí está, ¿eh? Acá en la cuadra está lleno de lugares de esto donde vienen los represores a buscar cosas, ¿viste? Sí. Está increíble. Hay de todo. Qué cuadra esta, ¿no? Cascos, armas, todo. ¡Wow! La otra vez vi unas lindas botas, digo, pero te pones esas botas y todos van a decir, vos sos de los que le pegan a los jubilados, Sí. ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Qué feo ser policía en estos tiempos. Sí. ¿no? Y qué feo ser jubilado que te pegan los policías en estos tiempos, que debe ser peor todavía, ¿no? Claro, qué feo los tiempos, ¿no? Sí, qué feo los tiempos. Che, le mando un beso grande a Federico, Federico, un chico, ustedes lo habrán visto en las pantallas, está lidiando ahí con el tema de sus primas, en un triple femicidio, donde la mayoría de los medios de comunicación realmente, ¿no? ¿Cuánto hemos perdido, cuánto hemos retrocedido en eso? El abordaje que se le da a este tema, que es un tema trágico por donde lo quiera mirar, pero cómo han ganado pantalla desde hace mucho, pero ahora fundamentalmente, incluso sin ningún tipo de intervención, regulación, ya, ni siquiera digo regulación en un sentido estricto de control, quiero decir, sin ningún tipo de reflexión, quiero decir, ¿no? Hay 3 pibas que son víctimas de algo. En este caso de lo peor que puede pasar, las mataron, aparentemente, bueno, las torturaron antes, ¿no? Este caso que hoy está conmoviendo, y lo que se comunica es solo, obviamente, los aspectos más morbosos. Y digo esto, obviamente, por el tiempo que transcurrimos como sociedad, digamos, ¿no? No sé si debería ser así. Realmente, yo creo que no. Yo creo que estamos en presencia de un triple femicidio, creo que las pibas son víctimas, y toda la operación que hay alrededor para convertirlas en victimarias, o en ser de alguna manera, haber contribuido de algún modo a la escena final, ¿no? de sus vidas, es realmente detestable. Estamos hablando de personas. Hay un trato deshumanizado ya que se da casi. Yo insisto, hay algo de todo esto, de todos modos, donde cuela la realidad del conurbano, es una realidad picante, es una realidad donde hay mucho de esto que a veces uno no quiere ver, o que ve poco, y que tiene que ver con la instalación del narco fuerte, pero también las prácticas que hacen a la supervivencia. Y como ustedes saben, cuando uno tiene o vive en la supervivencia, todas las decisiones que toma, no las toma en libertad. No se toman decisiones en libertad cuando uno tiene que sobrevivir, se toman las decisiones que uno puede, con lo que tiene encima, para poder sobrevivir. Por lo tanto, es una especie de situación de emergencia. Después veo algunos abordajes que son de tipo moral. Miren, tienen la secretaria general de la presidencia una coimera y nadie se agarra tanto los pelos por lo que trabajaban estas pibas o no trabajaban, no lo sé. La verdad que me importa poco cómo era que se exponían. ¿Ah? Me duele, sí, mucho una sociedad que deja a pibitas de 15, voy a decirlo, y pibitas de 20, porque hoy personas de 20 son muy jóvenes, tienen muy poca experiencia en la vida, digamos, ¿no? A merced de todo tipo de prácticas que le hacen daño o le pueden hacer daño. De hecho, aquí tenemos quizá el daño mayor, sáquenle el quizá, ¿no? Que uno puede pensar para sus hijas. Entonces digo, yo no sé si es un momento de reflexión, probablemente no. Pero también creo que esto tiene que ver con el neoliberalismo como cultura, ¿no? Me gustaría tener con compañeros, compañeras, colegas también, que hagan un voto por una sociedad mejor. Yo entiendo también, la supervivencia hace que muchos tengan que hacer lo que les piden, los que les exigen, los que les parece que garpa, lo que les parece. Pero por el otro lado, es una sociedad invivible la que estamos teniendo y la que estamos construyendo, porque somos todos co-creadores de esta realidad de mierda que atravesamos. En un punto, algunos con más responsabilidad, otros con menos responsabilidad, algunos con más conciencia, otros con menos conciencia, pero no es que hay algún tipo de nacionalidad extranjera en algún lugar, en el mundo, que explica todos nuestros males.
nuestros males anteceden eso. 15 minutitos pasaron de las 8. Perdón esta lata, pero realmente estoy sorprendido. Le mando un beso grande a Federico, que se la banca, está en todos los canales dando la cara ahí. Un gran esfuerzo emocional el suyo, ¿no? Para poder lidiar con las cosas que ocurren, tratando de llevar un poco de tranquilidad a la familia. Se sorprenden muchos. Ayer estaba viendo La Nación Más porque habla bien, ¿no? Miren hasta dónde hemos llegado con los estereotipos. Tremendo. Miren, desde que Cristina Fernández de Kirchner inundó el conurbano de universidades, aunque haya pasado de costado uno o a 2 cuadras, sí, la gente habla bien. El problema no es cómo habla la gente. El problema no es cómo habla la gente. El problema es cómo vive la gente. Señor Marco Cittadini, el gusto de saludarlo a usted. Sí, te escuchaba, ¿no? Qué lindo verlo. Igualmente, sí, te oía, y a veces uno no es que le toca más de cerca, porque siempre es aberrante en todos los casos y la sensibilidad siempre, pero cuando además es un compañero, alguien a quien uno aprecia, te das cuenta de la cercanía que tiene la violencia de género, tremendamente cotidiana, y en este caso, bueno, llegando a este extremo. Y yo veía lo mismo, azorado el modo en el que cómo se enfoca todo sobre la víctima. ¿Viste? Es terrible, cuestionándole hasta el carácter de víctima. Es terrible. La verdad que vivimos en una sociedad que, por supuesto, genera estas cosas, y también la justificación y el caldo para estas cosas, ¿no? Pues esta escena, yo les pido que hagan este ejercicio, esta escena, más la escena del otro día del chico que fue a visitar a la novia, y en un tiroteo entre narcos también en San Martín, lo asesinan, militante de Levita, creo que era, sí. el pibe. Nosotros dimos aquí una convocatoria, una misa, y así multiplicalo todos los días por 100, ¿no? Porque esto no invalida en nada el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tratar de estar en todos los lugares, pero evidentemente hay una demanda, porque la motosierra entró, y fue antes también la pandemia, y antes fue la otra pandemia, que fue el macrismo, ¿no? Entonces, hoy vos tenés un conurbano que está realmente estallado, con nuevos actores y con nuevas prácticas, que a veces los abordajes que hacemos nosotros incluso quedan por fuera de eso, porque no llegamos a entender lo medular. Hay nuevos valores incluso. Sí. Pues escuchen bien, cuando estén dando algún tipo de cobertura, escuchen bien cómo son los relatos, lo que la gente describe de su vida, cuáles son también los valores en esa situación de supervivencia, cuáles son los valores con los que se toman decisiones, ¿no? Es como para seguirlo, y no quedarse solamente en el aspecto morboso. Estamos hablando, insisto, un triple crimen, es un triple femicidio, debiera ser investigado como tal, ¿sí? Y creo que hacen falta que vuelvan desde el INADI a la Defensoría del Público, no para penalizar, sino para hacer reflexionar. Lo que está faltando mucho, claro, es reflexión. 18 minutos pasaron de las 8. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De manera oficial, pero sin mucha información todavía, se sabe, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos se ha convertido en una especie de activista mileísta, por orden de Donald Trump desde ya, y está anunciando 20.000 millones de dólares que en principio podrían ser a través de un swap, una especie de canje de monedas entre los Estados Unidos y la Argentina. Esto dicen algunos, otros dicen otra cosa, otros dicen que en realidad va a ser eso, más un préstamo, bueno, previendo la situación, Máximo Kirchner presentó un proyecto para que cualquier tipo de empréstito tenga que pasar por el Congreso de la Nación nuevamente. Hay un antecedente que fue un decreto que se convirtió en ley después, recuerdan ustedes, ¿no?, para el último acuerdo con el fondo. Previendo eso, para que no sea tomado como antecedente, entiendo yo que está este proyecto. Si es un swap, ayer nos preguntábamos, ¿tiene que pasar por el Congreso o no? Claro, porque el swap no es exactamente toma de deuda, los países lo utilizan como estrategia comercial, sin embargo la Argentina sí lo usa como toma de deuda, ¿no? Claro, bueno,
Vamos a hablar con Leila Chaer, ella es diputada nacional por Jujuy, una de las firmantes también de este proyecto que encabezó Máximo Kirchner. Leila, ¿cómo va? Aquí Roberto Caballero y Marcos Citadini te saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola Roberto, hola Marcos, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Muy buen día, muy buen día. A ver, contanos un poco detalles de este proyecto y cuál es el objetivo que tiene en relación a los anuncios que hay. Y contame también si es que ustedes están al corriente de alguna información mayor a la que se dispone públicamente. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo con este proyecto es pedir que se cumpla la Constitución, ¿no? Que es que cualquier empréstito que tome la nación argentina tiene que pasar obligadamente por ambas cámaras. Y que es lo que no quieren que pase, y que claramente a esta situación crítica que está viviendo la Argentina, con la crisis económica y financiera, se le suma una crisis institucional, ¿no? No solamente por los escándalos de corrupción a los que nos tiene acostumbrado este gobierno con el caso Libre y con el caso de las coimas de Andy, sino por evitar o querer intentar anular el Congreso de la Nación, ¿no? Si esto pasa. Lo que pasó ayer con los anuncios tanto del Tesoro de Estados Unidos, de Scott Bessent, y del FMI, avisoran casi un consenso de Washington nuevo, ¿no? Sí. Con condicionalidades que el pueblo argentino tiene que saber. Y al parecer, o lo que vimos ayer y estos días, ayer y antes de ayer, lo que nos enteramos, pareciera ser que es más un préstamo a Milei, no a la nación argentina, ¿no? Porque cuando el secretario del Tesoro dice que además están pensando en una batería de medidas para post resultado electoral, y que Trump acompaña la reelección de Milei, bueno, sin duda está pasando lo que ya vivió la Argentina con Mauricio Macri, ¿no? Que es el apoyo de Estados Unidos a un dirigente, al presidente, y no a la nación argentina, ¿no? Uh-huh. Leila, ¿qué tal? Pensaba cuando te escuchaba en el interés geopolítico que le está dando, evidentemente, sobre todo Scott Bessent, ¿no? Que ayer además premió al presidente, que va mucho más allá de la importancia que uno podría pensar tiene la Argentina en términos económicos. Acá hay algo que es una disputa de la nueva Guerra Fría con China, y que evidentemente lo pone a Javier Milei como aliado estratégico, básicamente porque no cuestiona nada, sino que se alinea automáticamente. Digo, te pregunto si, bueno, esto lo discuten, lo tienen en cuenta a la hora de pensar en proyectos de resolución como esto, y sobre todo a la hora de ir a contarle a la gente, digo, que esto está sucediendo, ¿no? Sin duda, ¿no? Tenemos que olvidar que hace un par de meses atrás lo escuchamos al próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, hablar de su apoyo, del rol que iba a tener la embajada de Estados Unidos en nuestro país, con respecto inclusive a las provincias y a las deudas que puedan tomar las provincias, o créditos que tomen las provincias, inclusive con China, que esto es lo que venía a evitar, ¿no? También venía a garantizar que Cristina Kirchner siga presa. Entonces, bueno, lo que estamos viendo, y que esto es terrible para nuestro país, es un sometimiento absoluto, porque más que aliado estratégico, es un sometimiento de inéditas características de Milei hacia Estados Unidos, y sin conocer las condiciones del crédito, ¿no? Algunos hablan de las reservas de vaca muerta, o de las nucleoeléctricas, las nucleares argentinas. Sí. ¿Qué están poniendo de garantía? ¿Qué está entregando Javier Milei? ¿Y por qué no quieren que pase por el Congreso esto, ¿no? Y lo que nos estamos pidiendo con el proyecto que presentó Máximo Kirchner, y que firmamos
muchos legisladores y legisladoras, que además también tenemos el antecedente de haber votado en contra del acuerdo con el FMI en el año 2022 y que venimos sosteniendo que nuestro país no va a poder salir adelante en tanto y en cuanto esté sometido a las decisiones de otro país, ¿no? Porque cuando vemos las noticias y además vemos que hace días atrás Toto Caputo anuncia que saca las retenciones al campo, pero estos días le dice en Estados Unidos el secretario de Tesoro que tienen que volver a aplicar las retenciones y tienen que salir corriendo a explicarle al campo que esto va a pasar. Bueno, la verdad que estamos, las decisiones, el comando de las decisiones económicas de nuestro país están siendo tomadas en el norte, en el país del norte, ahí ¿no? te pregunto justamente porque hay referencias muy directas, sobre todo de Scott Bessent. Trump parece un poco más distraído, tiene lógica, pero Scott Bessent tiene muy claro el proceso electoral, que se está discutiendo el presupuesto y vos mencionabas lo de las retenciones. Digo, hay una injerencia explícita que hemos visto pocas veces de estas características. Siempre hubo injerencia, por supuesto, y el préstamo a Macri también fue político, pero en todo caso hay hasta referencias directas de si la elección sale de un modo u otro, nosotros apoyamos o no apoyamos. ¿Cuánto preocupa esto? Digo, porque están en campaña, hay una campaña acá y está condicionada por esta situación. Primero que hay referencias explícitas, por lo tanto es casi obsceno, ¿no? El nivel de injerencia de Estados Unidos, del FMI, del Tesoro en nuestro país. Por otro lado, sin duda, es la desesperación de salvar este plan económico que fracasó. Esto es rotundo, contundente, fracasó el plan de Milei, fracasó el Toto Caputo nuevamente en la Argentina y están yendo a entregar los recursos y los intereses de nuestra nación y de nuestra soberanía a Estados Unidos para pasar la tormenta, porque, bueno, está bien, vendrán 20.000 millones, el campo está liquidando, pero la vida de la gente sigue en pésimas condiciones, y esto, cuando nosotros decimos que es un crédito a Milei y no a la Argentina, tiene que ver con esto. Porque por un lado insiste el presidente en seguir ajustando, incluso la propia Cristalina Georgieva salió de la reunión con Milei y Caputo y ¿qué dijo? Que el ajuste tiene que seguir. Entonces para los argentinos no va a haber nada, no va a haber obra pública, no le van a restituir las pensiones a las personas con discapacidad que se dieron de baja, no va a haber más financiamiento a las universidades. Vamos a ir a discutir una ley de presupuesto con esta situación o con estas condicionalidades que impone Estados Unidos. Me parece que para los argentinos no va a haber nada, no va a haber un hospital más, no va a haber una escuela más, los laburantes no van a tener, los que se quedaron sin trabajo no lo van a conseguir. O sea, no es un crédito para la Argentina y para sacar a la Argentina en la crisis, es un crédito para que Toto Caputo y Milei pasen estas elecciones y lleguen holgados a octubre, ¿no? Leila, entiendo perfectamente. Muchas gracias por este ratito y gracias por bueno, entre otras cosas, con este proyecto poner las cosas en claro, ¿no? Los endeudamientos de la nación deben ser de la nación y no de un presidente o no de Milei, en especial uno exclusivo para que gane unas elecciones. Totalmente de acuerdo con eso. Abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes y un saludo a la audiencia. Leila Chaer, diputada nacional por Jujuy, Fuerza Patria, en este caso, proyecto para que el préstamo pase por el Congreso de la Nación, por ambas cámaras del Congreso de la Nación, en lo que se sabe hasta ahora. Lo que hasta ahora se sabe ha transcurrido más por los canales de las plataformas o las redes sociales que por los canales institucionales, ¿no? Sí, esta idea, ¿te acordás que ayer contábamos del JP Morgan, el personaje, ¿no? De camino con vos por Wall Street y entonces a partir de ahí te ayudo para que otros crean que tenés crédito.
Bueno, tiene límites, ¿no? El límite probablemente sea el 26 de octubre. Lo que es muy impresionante y muy preocupante es que ya es absolutamente desembosado. A lo largo de toda la historia, existió Henry Kissinger, no hay ninguna duda que la injerencia de los Estados Unidos en nuestros países es permanente. Pero en este caso lo dicen abiertamente y me impresiona mucho a mí todo lo que sabe Scott Bessent de lo que está pasando en la Argentina momento a momento. Casi como si hubieran puesto, no sé, un ministro de Economía y Finanzas. Casi como si hablaran directamente. Ahí o un canciller, ¿no? Ahí están los nombres de los nexos, que por ahí uno aburre, porque no son conocidos, de los nexos entre Caputo y sobre todo Caputo, porque Wertheim es cierto que ayudó en el encuentro en el pool aside del que hablábamos, pero Wertheim tenía más contactos con los demócratas, de cualquier modo, el tipo. Pero Caputo tiene nexos con Scott Bessent muy claros. Y son los que están llevando adelante este avance neocolonial que yo no tengo recuerdo por ahí, porque lo de Menem parece una pavada al lado de esto. Las relaciones carnales de Menem parecen una pavada. El alineamiento es absoluto. Sí, a ver, no sorprende tanto que Estados Unidos quiera quedarse con los recursos, ¿no? O que conciba a Argentina como su patio trasero, o lo que tiene Argentina, el escollo que hay entre nuestros recursos naturales y lo que ellos pretenden seamos los argentinos y las argentinas, ¿no? Y su salud pública, su educación pública, sus universidades. Eso ponele que hasta tiene cierta lógica, que conecta mucho con una palabra que se usaba en otros tiempos, que era el imperialismo, claro, ¿no? Hoy quizás no se usa tanto, no sé por qué, sigue existiendo, pero lo sorprendente es la voluntad anexionista de argentinos y de argentinas que conforman este gobierno. Sí. ¿No? O sea, una cosa es que Estados Unidos te quiera anexar a vos. Vos decís, bueno, qué sé yo, tiene lógica. De la United Fruit para acá, tiene lógica, sí, siempre. Sí. Pero la voluntad anexionista, en este caso, de los Estados Unidos hacia la región es comprensible. Es menos comprensible la voluntad anexionista del gobierno de Milei y sus secuaces con los Estados Unidos. Sí. Si por ello fuera... Argentina podría ser tranquilamente un Estado miembro de la Unión, ¿no? No tendrían inconveniente, al contrario, creo que lo verían como un éxito de sus políticas. Sí. Está bueno lo que decís, porque Macri y Menem, que claramente fueron estaciones en el camino del colonialismo, creo que, aunque sea, mantenían cierta como apariencia de que el feriado buscaban tener una... El feriado de Güemes lo tenemos por Macri. Claro. Fue bajo el gobierno de Macri que se instituyó un feriado con don Martín Miguel de Güemes, el defensor de la frontera norte, qué sé yo. Hasta mentía en cierto nacionalismo. Sí, mentían en cierto nacionalismo. Acá ya no. Es como que han descubierto que no importa, que no es muy llamativo. Te cambiaron a Güemes por el Gordo Gán. El Gordo Gán va a tener el próximo feriado de la Argentina. 32 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos a una breve tanda, brevísima. Cambien el agua, cambien la yerba, lo que ustedes quieran. Tómense un tecito, acompañen esto con alguna cosa rica para comer. Enseguida regresamos con Caballero de Día. Somos Radio AM 530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, FEDUBA te invita a la presentación de 2 libros imprescindibles para pensar Latinoamérica. Frantz Fanon, La violencia de la tierra, de Eduardo Grüner. Lo presenta Darío Capelli junto al autor. María Lugones, Descolonización y Alegría, de Gabriela González Ortuño. Presentan Maísa Bascuas junto a la autora. Jueves 25 a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Llega La Changuita,
Una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Estamos escuchando propuesta de Silvio Soler, lo nuevo de Jorge Drexler. El fin y el medio. Contiene rabia, reivindicación de la justicia y la razón por encima de cualquier consideración política y económica, belleza en la forma de expresar la idea y la amargura de gritar sin la certeza de que el mensaje llegue, sencillo y cristalino como es, que nada ni nadie está por encima del derecho a la vida de los inocentes. Bien. Así que muy bien, Jorge Drexler, muy lindo, y aprovecho este momentito para decirte, Roberto, que me pide por favor un amigo, que es Carlos de Villa del Parque. Por favor, contale a Roberto, dice que se va a presentar Los Pueblos Siempre Vuelven, CFK, la presentación de este documental donde fui convocado a participar. Dice, este evento se va a realizar este sábado a las 17 horas en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos, Libertador 8151. La directora es Rocío Fernández Madero, hija de padre jesuita montonero, apadrinado por Jorge Bergoglio y madre montonera. Mirá. Así que bastante interesante toda esta propuesta, ¿no, Roberto? Bien, bueno. Esto es entonces este sábado a las 17 horas, el Libertador 8151, Espacio de la Memoria y los Derechos Humanos, la presentación del documental Los Pueblos Siempre Vuelven. Muy bien, totalmente de acuerdo. Señor Marco Cittadini, repasamos audio. Muy bien, arranquemos por lo que charlábamos con Leila Char. Ayer Scott Bessent le da el titular del ministro de Economía de los Estados Unidos, le da un premio, Man of the Year y qué sé yo, a Javier Milei, todos con smoking, todos con moñito, todos muy felices. Si están viéndolo por YouTube van a ver la traducción, si lo escuchan por la radio se los voy haciendo, pero es interesante para que vean las caras, ¿no?, de los personajes. Este es Scott Bessent hablando de Milei. Gracias al presidente. Tiene un liderazgo. El mundo empieza a ver a la Argentina con otros ojos. Por supuesto, este proceso de transformación no ha estado sin oposición. La reforma generacional es dolorosa y ese dolor invita a la burla de quienes han sido expulsados del poder. De ahí el coro de críticas de los titulares del antiguo sistema. Pero el presidente Milei ha mantenido el rumbo y sigue comprometido con sus principios básicos, como el presidente Trump. Ha empoderado al pueblo argentino, asegurándose de que el gobierno le sirva y no sea al revés. Bueno, ahí está. Scott Bessent, que está, a mi juicio, muy empapado del día a día de la Argentina, por supuesto está haciendo un diagnóstico no exactamente equivocado, sino intencionadamente parcial acerca de lo que pasa, porque el pueblo argentino, todos lo sabemos, los que están del otro lado lo saben tan bien como nosotros, no está empoderado ni muchísimo menos. En esta misma línea, de vuelta, lo van a ver traducido si están viéndonos en YouTube, yo se los traduzco si nos están escuchando por la radio. Estuvo Cristalina Georgieva porque se reunió con Javier Milei. Ahí había habido algo que evidentemente se manejó bastante bien por parte del gobierno y de los Estados Unidos, porque te acordás que Milei iba a viajar el domingo a la noche, finalmente viaja el lunes a la noche, pero todo el anuncio de Scott Bessent se hace el lunes, porque querían que lo haga antes de que abran los mercados, un ratito antes, para que tenga un impacto fuerte. Claro. El lunes tenía reunión con Cristalina Georgieva, la pasó a ayer porque quería ir a la reunión con Cristalina Georgieva con el apoyo de Scott Bessent ya plasmado. Y escuchen y miren lo que decía Cristalina Georgieva a la salida, titular del Fondo Monetario, a la salida de la reunión con Milei. Excelente reunión con el presidente Milei. Primero, le damos la bienvenida al apoyo de los Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalece el programa que tenemos con la Argentina. Segundo, es muy importante que se mantenga el curso de las reformas para que la Argentina siga bajando la inflación, que suba la actividad económica
que baje la pobreza y que esto le permita a la población argentina crecer. Bueno, continúa, pero digo, obviamente habla de de la disciplina fiscal y de las reformas estructurales. Es llamativo que en un caso y en el otro, los personajes, Scott Bessent y Kristalina Georgieva, estén, de nuevo, sepan mucho acerca de una parte de la Argentina y omitan, yo creo que también lo saben, pero omitan todo lo otro, ¿no? Porque, por ejemplo, está muy claro que por tercer mes consecutivo la actividad económica retrocedió, en este caso 0,1 en julio, 3 meses de caída consecutiva de la actividad económica. En la Argentina, en el país de Kristalina Georgieva y en el de Scott Bessent es recesión. Con lo cual, lo de crecimiento económico es mentira. Sí. O lo de empoderar a la gente es falso. Ellos saben que la gente no llega a fin de mes y que el plan, como decía Cristina, no le cierra ni siquiera con la gente afuera. Pero, bueno, evidentemente eligen hacerse los sonsos. Ayer Cristina tuiteó. Sí. Justamente en relación con este tema. Sí, después vamos a estar leyendo. Si querés, ahora lo leemos, obviamente. Escuchemos, mientras tanto, Javier Milei hablando ante la ONU. Hay mucha burla porque Javier Milei habló ante un auditorio vacío. Eso pasa generalmente, digámoslo. Salvo en el caso de Brasil, que siempre habla con mucha gente porque es el que abre, por una tradición, desde 1947 para acá, Brasil abre la Asamblea de la ONU y los discursos importantes como los de Donald Trump, generalmente los presidentes hablan con poca gente. Igual es cierto, nunca vi tan poca gente como la que vi ayer, esto es verdad. Estaba lejos de otras euforias, me llamó la atención. Sí. Lejos de otras euforias, donde le daba órdenes al mundo. ¿Te acordás que le pasó un momento más megalomaníaco? En Davos o en Davos, ¿te acordás? Sí, efectivamente. Estaba más tranqui. Los dos discursos. Sí, igual le dio órdenes a la ONU de lo que tenía que hacer, pero más tranquilo. Defendió Malvinas. Sí, muy trabado. Alguna gente se preocupaba por esto. Yo creo que al lado de lo que nos hace todos los días, digo que se traga al hablar. Pero bueno, escuchémoslo brevemente. Es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana y así poder garantizar un incremento sostenido del bienestar, algo que los economistas llamamos crecimiento económico. Dicho crecimiento a veces se podrá sentir lento y a veces podrá verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal. Pero es precisamente con su consistencia a largo plazo lo que ha revolucionado sistemáticamente el mundo y ha sacado a miles de millones de la pobreza. La diferencia entre crecer 0 y crecer 2% a largo plazo es la diferencia entre el estancamiento y la prosperidad. Los argentinos sabemos mucho del tema, siendo el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. En el plano legal, la condición del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y del libre mercado, que no es otra cosa que la libre cooperación entre pares. Porque sin derecho de propiedad no hay ahorro, sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento posible. Bueno, ahí estaba Javier Milei, después en otro momento dice que debemos recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de atender el presente. Los dice mientras estuvo atendiendo al presente más urgente, que era básicamente que se había quedado sin dólares, salió corriendo a pedirle a las cerealeras que liquidaran, lo logró, 7.000 millones de dólares liquidaron las cerealeras, pero eso implica para la Argentina una falta de recaudación de 1.500 millones de dólares. Sí, en realidad son 1.500 millones de dólares que argentinos y argentinas subsidiamos a un grupo muy concentrado del agro, pero muy concentrado, un puñadito de empresas. El resto... Sí, porque los pequeños productores liquidaron, ya habían liquidado. Pero bueno, la plata que falta en las universidades, la plata que falta en los saberes jubilatorios, la plata que falta en el GAR, bueno, todo eso a un grupo con una decisión que algunos dicen no es electoralista, sino más bien clasista. Creo que lo escuché no sé si fue Pedro Peretti diciendo algo por el estilo. Pero la verdad sea dicha, yo creo que este gobierno rasca el fondo de la olla todo el tiempo. Ayer me llamó la atención que repitiera tanto esta idea fuerte creo que fue un mal discurso el del presidente,
Pero aparte, repetitivo con esto del el presente y el futuro. El presente y el futuro. El presente dijo como 7 veces lo mismo. Igual está siendo muy una característica de los discursos de Milei, que por mi trabajo, no por otro motivo, los tengo que escuchar. Sí. Y está siendo una característica muy permanente de los discursos de Milei, que vos escuchás. En Moreno fue impresionante, porque yo estaba al aire y lo pincharas donde lo pincharas estaba diciendo lo mismo. El discurso duró 25 minutos más o menos, y en todos los casos, cuando vos entrabas, yo entraba y salía del discurso porque estábamos haciendo otras cosas, y en todos los momentos en que entramos y salimos estaba siempre diciendo lo mismo. ¿Puedes decir que lo hace a propósito? Yo creo que sí. O es una característica de su personalidad, la obsesividad no está mal. Recurrente. O sea, es que vos hoy hay redacciones, tanto portales como diarios, que escriben con inteligencia artificial. Sí. Y hay un programita que dice cuántas veces tenés que repetir una palabra, de qué modo tenés que hacer la cabeza de la nota, como para que la gente la nota tenga engagement, o sea, funcione como anzuelo, ¿sí? Y hay una palabra clave que hay que repetir, algo que antes no se podía, por ejemplo, 3 veces en un mismo párrafo, la misma palabra. Antes no podía, era poco elegante, afeaba el escrito. Ahora no. Ojo con eso, porque capaz que leer mal los escritos con inteligencia artificial. Es muy probable. Te decía, Milei, le contestó Cristina Kirchner ayer por la tarde, ¿viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre dijimos. Esto por supuesto, se refiere a la de antes de ayer, ¿no? Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares. Y que además, con el endeudamiento criminal que Macri tomó a partir de 2016, se ha tornado inmanejable. Mira, hermano, te lo digo sinceramente, la ayuda de las fuerzas del norte, me parece que las del cielo están medio cabreadas con vos, es pan para hoy y hambre para mañana. Los dólares que te entran por la puerta de adelante se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Y si no, preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el megacanje del blindaje. Pero lo peor de todo, economista experto en crecimiento con y sin dinero, es que no solo no te haces cargo del fracaso de la macro, sino que no te querés notificar de que el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos. Hoy 9 de cada 10 hogares argentinos están endeudados, ¿entendiste? 9 de cada 10. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney. Es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler. Más de la mitad de las familias destinan entre el 40 y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos, y la mayoría no llega a fin de mes. Este endeudamiento masivo de las familias argentinas es la contracara brutal de la riqueza de unos pocos. Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer, mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. Maravilloso. La verdad que sí. Ese es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. ¿En serio que hay que creerte que esta es la verdadera libertad? Dale. A propósito, ¿dónde dejaste la motosierra que enarbolabas como bandera en tus recorridas para ser presidente? Al final no solucionaste nada y empeoraste todo. Postdata 1. El intento de reelección fracasado de Mauricio Macri, también auspiciado por Trump, nos costó a los argentinos endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45.000 millones de dólares. Ahora las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20.000 millones de dólares más del FMI, sumados a los casi 30.000 millones de dólares del blanqueo, más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF, el repo, el oro en Londres. Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo. Viene salado el precio que pagan los argentinos por tener gobiernos de derecha. Postdatados, Milei, como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles. Ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares para tu reelección. Esto Trump Dixit dice, ¿no? Ay Dios, Argentina atendida por sus propios dueños. Se pregunta, ¿no? Sobre el final. Bueno, creo que, como siempre, una voz nítida, en este caso caracterizando lo que fue, o lo que es este episodio, este tramo del gobierno de Milei, que es un episodio crítico, si no fuera más críticas todavía sus consecuencias, ¿no? Efectivamente, vamos a escuchar a otros dirigentes hablar del tema. Por ejemplo, Aitei Hackman, ¿sí? Hablando justamente del acuerdo con Trump, Scott Bessent y todo el injerencismo. Hoy no gobierna más Milei en la Argentina.
Milei no es más presidente de la Argentina, hoy el presidente es Donald Trump. Y ya pasa a ser irrelevante la letra chica de un contrato. ¿Qué margen tiene la Argentina después de esta foto para tener un posicionamiento sobre algún tema internacional que no sea exactamente lo que define Estados Unidos? ¿Qué margen tiene? El gobierno, Estados Unidos se acaba de comprar al gobierno argentino, ¿no? Entonces esto es una entrega total de la soberanía de nuestro país, del gobierno de Milei, y a partir de ahora vamos a un régimen de Donald Trump, y creo que lo que se vota el 26 de octubre es si la Argentina va a tener patria o va a ser Trump, ¿no? Esto es Braden o Perón actualizado 80 años después. Bueno, ahí está Itaí Hackman hablando de esto, y también Miriam Bregman en Que Vuelvan las Ideas, en el programa que conduce Pablo Caruso, hablaba del tema. O sea, nosotros nos encontraron cuando proscribieron a la referente o a una de las principales referentes políticas de la Argentina. Es decir, si algo que no nos pueden decir en nuestro caso es que somos sectarios, que somos sectarias, o que no vemos cuando hay hechos políticos de gravedad, cuando está el imperialismo detrás. La condena de Cristina Kirchner la pidió Marcos Rubio, Uh-huh. Yo no me confundo. Entonces, creo que eso es muy importante. Toda esa fuerza hoy debería estar puesta en construir un gran rechazo al Fondo Monetario. Ya, ahora. Por ilegítimo, pero también por ilegal, porque estamos hablando de un acto ilegal. Las estafas no se pagan. Y esto es totalmente una estafa, es una ilegalidad. Bueno, ahí estaba Miriam Bregman en coincidencia y en el recuerdo de que efectivamente Marco Rubio pidió y Peter Lamelas lo refrendó la detención de Cristina Kirchner, ¿no? La principal dirigente política de la Argentina. Paula Penaca, también en Que Vuelvan las Ideas, hablaba acerca del tema. Hay algo que es central, que es la necesidad de que esta discusión pase por el Congreso Nacional. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, la obligación de que el Congreso sea parte de la discusión de las deudas que toma el país. Entonces, si eso no sucede, y ya tenemos un antecedente, ¿no?, de este gobierno tomando deuda por decreto, no solamente es impagable, sino que va a ser nula esa deuda, que no va a ser legítima. Y lo estamos planteando y lo estamos advirtiendo porque nos parece que es importante que el gobierno actúe con responsabilidad. Hay un mandato popular para que hoy Milei gobierne la Argentina que se termina en 2 años y la gente decide votar a otro, pero la continuidad de una deuda que toma el Estado existe. Y nosotros desde el Congreso Nacional estamos advirtiendo que no vamos a conocer esta deuda si es tomada en estos términos. Bueno, ahí está. Esto es clave, bueno, por lo mismo que charlábamos con Leila Chagar, ¿no? Obviamente hay un posicionamiento muy fuerte. La verdad que por ahora de Unión por la Patria, bueno, y de Miriam Bregman, ¿no? Por ahora del FIT y de Unión por la Patria. Provincias Unidas está desaparecido. Venían que se comían los chicos crudos. Habló Trump y Scott Bessent y se escondieron abajo de la almohada. Schiaretti venía, ¿no? Trayendo los comechingones, todo, nos llevaban puestos. El malón de Córdoba, no pasa un carajo. Nada. Habló Trump y Bessent y los Nacho Torres, los Maximiliano Puyaro, los Martín Yarlora se encerraron a ver qué hacen. Sí. Digo, para que se entienda qué es lo que está pasando en términos políticos. No harían nada muy distinto, ¿no? Bueno. No harían nada muy distinto. Quizá lo harían con otro estilo. No, pero no harían nada muy distinto. Estratégicamente no. Evidentemente, porque perdieron la línea, ni bien Milei consiguió el apoyo de los Estados Unidos, lo que no pasa, insisto, con Unión por la Patria y con el FIT que se mantiene. Escúchame, es que a esa política, vos le decís que el riesgo país bajó a 900, que el dólar bajó a 1.360 pesos, ¿sí? Y esa política se queda sin argumentos para ir a los canales, que es donde hacen política, esencialmente, a decir cosas, porque es lo que ellos toman como variable de las posibilidades del discurso político. Claro. No van a estar hablando de otras cuestiones, van a estar hablando de estas cosas. Y en eso hay que reconocer que la jugada, la movida de Milei de ir a buscar al matón de la cuadra y decir, este es amigo mío, para esto funciona. Funciona un montón. De hecho, fíjate una cosa, Schiaretti planteaba hace 2 días, lo Puyaro también, pero Schiaretti es como el que quiere llegar al Congreso sí o sí, que la medida de bajar a 0 las retenciones era una medida electoralista que él cuando llegue al Congreso
va a presentar un proyecto para eliminar las retenciones directamente. Scott Bessent, en el tuit de ayer, dice tiene que haber retenciones. Sí. Y entonces los deja sin discurso. ¿Por qué dice Scott Bessent que tiene que haber retenciones? Porque si no, los granjeros de Texas o de Idaho le dicen, flaco, ¿qué te pasa? Vos estás subvencionando con nuestro dinero, con el dinero de los Estados Unidos, estás subvencionando a la Argentina. Subvencionando a la Argentina. Pasó. Las compras de China fueron todas acá. Claro, vienen todas acá. Porque ellos están en una guerra comercial, no le están comprando a ellos, le están comprándonos a nosotros. Tal cual. Bueno, entonces ahí es donde los granjeros le dicen, viste, ellos siempre usan a los granjeros como... después, obviamente les importan tan poco los granjeros como a nosotros y como a la élite política argentina, que les importan muy poco los pequeños productores. Pero siempre los citan como ejemplo. Ahora, lo cierto es eso, que efectivamente termina sucediendo esto. Bueno, hasta acá llegamos con el análisis de la política esta del ida y vuelta. Vamos a escuchar, obviamente, vos abrías el programa hablando de esto, del terrible crimen de estas 3 niñas, en un caso, una nena de 15 años, en el otro 2 jóvenes de 20 años, atroz. Vamos a escuchar a Antonio, el abuelo de las chicas asesinadas. Pasó el desenlace que no queríamos. Pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más, que se la hubieran llevado a algún lugar, como lo que pasó con Loan, que no aparece. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir a nuestra familia. Yo acá estoy con mi nuera, estoy con mi nieto, que quisimos darle las gracias a ustedes, que son los que hicieron posible de que las cosas avancen, fueron ustedes. Los investigadores les han dado la confirmación de que son las chicas. Sí. Entonces, de repente, no voy a ir a agradecerle ni al fiscal, ni al intendente, ni a nadie. Si no se hubiera movido, si no estaban los medios acá con nosotros. Sí. Bueno, ahí estaba Antonio con esto último, no se hubiesen movido si no estaban los medios aquí con nosotros, porque la familia denunció que, por ejemplo, ellos fueron, Fede lo hizo, Federico, el primo de las chicas, que fueron el sábado con esta inquietud y que les dijeron, no hay fiscal, esperen al lunes. Ellos estaban denunciando que las chicas estaban desaparecidas casi desde un rato después de que desaparecieran, efectivamente, porque tenían un modo de contacto con ellas por seguridad. Y sin embargo la justicia se lo tomó como se lo toma habitualmente estos casos, ¿no? Digamos, no le dan crédito a los quienes denuncian, es uno de los modos de los tantos modos de la exclusión, ¿no? Claro, es una de las formas también, es continuidad de la lógica que hoy pone a las víctimas en la situación de haberse buscado lo que les pasó. Efectivamente. Digamos, ¿no? Efectivamente. Escuchemos a Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana le notificamos a las familias los cuerpos que habíamos encontrado. Los cuerpos fueron encontrados ayer alrededor de las 2, 3 de la mañana. Ya dimos con los cuerpos, tuvimos que hacer un trabajo minucioso porque estaban enterrados en un jardín. Se hizo un trabajo minucioso, recién en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimenta de cada uno que nos permitió a las familias presentárselos. Las familias acaban de reconocer el cuerpo en la morgue judicial de Lomas de Zamora y es por eso que en este momento estamos hablando con la prensa, respetamos que la familia sea quien se enteró en primera instancia de esta situación. Así que lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. En este caso es una organización que tiene su comando operacional en la ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, desde allí opera. Bueno, ahí estaba entonces Javier Alonso hablando acerca del tema. Vamos a cerrar con algo que está vinculado a los espectáculos, pero también tiene una relación, porque se estrenó hace una semana Belén, la película de Dolores Fonsi, que retrata justamente el modo en el que el Poder Judicial, la medicalización y el sistema penitenciario se ensañó con una mujer, y la lucha que tuvieron las mujeres justamente porque detectaron que ese ensañamiento. Es una gran película, Belén, una enorme película, la pude ver el sábado
es muy buena, de verdad. La verdad que es una directora que para mí es un hallazgo desde la primera película, Blondie, que es una comedia, es otra cosa, pero es muy buena. Esta tiene una sensibilidad extraordinaria. Aunque parezca mentira, estamos hablando de una persona que sufrió un aborto espontáneo y fue acusada de habérselo provocado, y sin embargo tiene hasta momentos distendidos y de humor y que funcionan muy bien en la narrativa, por supuesto con una película completamente testimonial y desgarradora. Es una enorme película y bueno, y viene a cuento también de muchas de las violencias que sufren las mujeres cotidianamente. Y Graciela Borges de esta manera anunciaba, cerramos por aquí porque es interesante, la verdad que es una gran representante en los Goya y también en los Oscar, eso anunciaba Graciela Borges. Y ahora hay que recordar las 4 preseleccionadas para los premios Oscar. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado. Belén, Homo Argentum y La Mujer de la Vida. Belén. Bueno, A ver, ahí leo. Otra vez la lucha de abrirlo. Bendiciones. Que nos represente bien. La película que representará Argentina en la categoría Mejor Película Internacional al premio Oscar es Belén. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Saludamos al diputado nacional por Córdoba, Oscar Reño. Vamos a estar charlando de la búsqueda de interpelación a Guillermo Franco por no cumplir con la ley de emergencia en discapacidad. Recuerdan ustedes, ¿no? Hay una ley y pareciera que el gobierno se niega a reglamentarla, aduciendo que no hay fondo. Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué dice Roberto Caballero aquí, junto a Marcos Citadini de la Red de las Madres? Los saluda. ¿Cómo va? Hola Roberto y equipo, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿ustedes están pidiendo una interpelación a Francos? Bueno, nosotros estamos pidiendo un poco más que eso, que es la moción de censura. Es algo inaudito y no muy común porque nunca se ha utilizado. Es un instituto que se incorpora en el año 94 en nuestra Constitución y sencillamente nunca se ha utilizado porque nunca ha pasado que un jefe de gabinete no cumpliera con una ley o sacaran un decreto diciendo que no van a cumplir con una ley. Como eso es inaudito y es un complejo conflicto de poderes que genera el Poder Ejecutivo, bueno, el constituyente del 94 ha sido sabio en establecer cuál es el resorte que se debe activar cuando esto sucede. ¿Qué es la moción de censura? La moción de censura es que se lo cita efectivamente en interpelación en la primera etapa, es decir, se lo llama a rendir cuentas, a dar explicaciones por qué no cumple la ley. Un interpelante o un conjunto de interpelantes lo consulta. En las democracias parlamentarias de Europa es una especie de reto al que no hizo lo que debía. Y después de ello se vota la moción de censura, que es saber si se tiene o no confianza en el jefe de gabinete. Esa votación lleva una mayoría que no es de 2/3, no es agravada, es una mayoría de más de la mitad de los miembros totales de ambas cámaras. Ahí lo que se hace es votar si se tiene o no confianza. Si no se tiene confianza, se lo remueve y el presidente tiene que nombrar otro en su reemplazo. Si se ratifica que se confía, que las explicaciones que dio son valederas, bueno, continúa en el cargo y se continúa como que no sucedió nada. Diputado, pensaba mientras lo escuchaba de lo inusual del caso. Uno lo ve más en otras latitudes con sistemas parlamentarios, ¿no? Digo, en Italia lo hemos visto varias veces, en España, en el Reino Unido, pero que también es el fondo de la cosa, digo, porque uno puede quedarse en la anécdota. El fondo de la cosa es bastante tremendo, ¿no? Es el gobierno de Javier Milei con el brazo de Guillermo Francos desoyendo una ley del Congreso que hizo todo el recorrido posible en el Poder Legislativo, ¿no?
Sí, es muy bueno ese análisis porque si no nos quedamos en el proceso y acá realmente estamos en un tema, primero, de mucha gravedad social porque estamos hablando de las personas que más necesitan del Estado presente, a la que no le podemos decir que no hay plata cuando el mismo día está el gobierno sacando las retenciones por 3 días para que ganen 4 grandes cerealeras, o mientras baja las retenciones a la minería, a las megamineras, o le sube el dinero al espionaje, por ejemplo. Digamos, hay una cuestión que no estamos priorizando a las personas con discapacidad, y sobre todo que el 70% de los diputados y senadores, muchos aliados del gobierno, han votado por priorizar a las personas con discapacidad. Pero sacado el contexto de cuál es lo que dice la ley adentro, que es un tema muy delicado desde lo político, lo social y lo económico, creo que es absolutamente grave, y nunca ha pasado así, que se viole flagrantemente una ley, sacando un decreto diciendo artículo 1 promulgo la ley, artículo 2 no voy a cumplir la ley. Claro. Por lo tanto, me parece que no importa cuál sea la ley, me parece que estamos todos de acuerdo y el Congreso tiene que exigir y tiene que habilitar este tipo de institutos, porque no importa cuál sea la ley. Lo que queda claro es que no se puede incumplir la ley. Y acá hay un juego democrático que me parece oportuno recordar. Nosotros hemos intentado el año pasado y este año subir un poco las jubilaciones, con mucho cuidado de no romper el déficit cero, y diciendo incluso de dónde sacar el dinero. Bueno, en las 2 oportunidades conseguimos la ley, pero después, a la hora de insistir con los vetos de Javier Milei, no juntamos el número suficiente de diputados para bloquear o para que sea ley, digamos. Bueno, entonces ahí perdimos, nos dimos vuelta, le dijimos a los jubilados, lo siento, no nos dio la cantidad de legisladores, no pudimos, y lo vamos a seguir intentando. Ahora, cuando es al revés, cuando conseguimos los números con mucho esfuerzo, con política, con convencer uno a uno a gobernadores, a diputados, a senadores, a organismos sociales, cuando hacemos todos los deberes y realmente se convence la necesidad de que se apruebe esta ley, se gana con el juego constitucional, el gobierno no lo acepta. Claro. Entonces, eso es lo grave. ¿Cómo puede ser que el Congreso acepte, claro, pero el Ejecutivo no acepte? Bueno, claro, es la misma Constitución y aplica para todos. Claro. Oscar, le pregunto por algo que, por supuesto, está en la raíz de todo esto, y hubo hace un par de días un encuentro del PRO, del que participó Mauricio Macri, estuvo también Diego Santilli, estuvo Cristian Ritondo y otros dirigentes con candidatos, y usted fue muy crítico de estos amarillos que se visten de violeta. ¿Cómo está viendo esto, digo, en el contexto que estamos mencionando y, por supuesto, en la disputa en el Congreso, ¿no? Bueno, yo la verdad que no, digamos, trato de mantenerme con la coherencia de las banderas del PRO de siempre, digamos, mi discurso, o sea, en todo caso tiene que explicar otros por qué se corrieron y por qué le entregaron dirigentes, banderas y hasta la identidad del partido. El PRO nació, y yo entré a hacer política en el PRO cuando defendíamos la buena gestión, no un topo que destruía todo por dentro, sino la buena gestión, donde Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta eran nuestros faros de la buena gestión de la ciudad de Buenos Aires. Después, la reparación histórica a los jubilados demuestra que era una prioridad de desandar el desastre que había dejado el kirchnerismo con los jubilados. Después, la educación universitaria de calidad y bien financiada, todo ese tipo de cuestiones, el Garrahan y la discapacidad han estado en los presupuestos del gobierno nuestro en los primeros lugares, y el gobierno de la ciudad siempre ha demostrado priorizar estos temas, las gestiones anteriores, por supuesto. Por lo tanto, esas eran las banderas de siempre. Después, no sé si por cargos y porque nuestro partido ya no mide lo que medía, o porque perdimos las elecciones no supimos qué hacer, pero es cierto que hay muchos dirigentes que se han corrido de esas banderas y bueno, ahora defienden otras banderas, y ahí es donde yo creo que hay algo de incoherencia. Ahora, yo respeto las realidades de cada lugar. Digo, tenemos un gobernador del PRO que va contra la Libertad Avanza en estas elecciones y otro gobernador que va juntos, y no los critico porque la realidad local, bueno, cada uno la conoce mejor. Ahora, yo en Córdoba, que es donde me toca ser presidente de un partido, y lo tuve que ratificar judicialmente, bueno, y traté de que haya una lista
que represente estos valores y que en el cuarto oscuro puedan encontrar. Después veremos cuántos votos tenemos realmente, porque somos conscientes de que no mide el PRO lo que medía antes, y este fenómeno de Milei lo dejó bastante claro, pero la realidad es que esa es la coherencia que muchos dirigentes del PRO tienen. No son los que más gritan, no son los que más ocupan espacio en las redes sociales y los medios, pero es la inmensa mayoría que ha defendido siempre las mismas banderas. Oscar, una pregunta, porque usted habló del desastre que había hecho el kirchnerismo con los jubilados, y hoy vemos que hay haberes que no llegan ni a los 300.000 pesos y todos los miércoles a los que reclaman les pegan. ¿Usted cree que esto es mejor o peor que lo anterior? No, esto es mucho peor. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo, Oscar. Un abrazo. Abrazo grande. Oscar Agoscarreño, diputado nacional por Córdoba, hombre del PRO, ¿no? Quedó claro. Sí, él tuvo que, viste que lo dijo la pasada, que tuvo que ratificar judicialmente que es el presidente del PRO, porque Macri lo corrió. Le intervino y se dio una situación muy particular. Macri estaba dando una charla en Córdoba y estaba Oscar Agoscarreño, presidente del PRO, enfrente de Macri en el auditorio. Y Macri estaba criticando lo mal que se hacía todo adentro del PRO Córdoba, con él ahí. Después llegó la intervención, él tuvo que presentarse judicialmente y recuperó la presidencia del PRO. Mirá, bien, habló de esta suerte de subsidio directo que se le dio desde el Estado Nacional a un grupo de empresas del agro que son oligopólicas, que no son el pequeño productor, que duró lo que duró este decreto por el cual se le bajaron las retenciones a cero, pero que embolsaron, vos me decías hoy tempranito, 1.200 millones, ¿era? ¿O 1.500 millones? Bueno, 1.500, depende de cómo termine siendo la liquidación. Estamos hablando de miles, 1.500, 1.200 millones de dólares, es un fangote de plata. Muchísimo. Es la que se podría poner en el Garrahan, es la que se podría poner en la discapacidad, es la que no se pone ahí, se le pone en el bolsillo a un grupo de empresas. La quiero mencionar porque si no se la llevan de arriba, vamos a tratar de hacer un poco de justicia poética. Acetera General de ESA, sí. Bunge, Molinos Agro, Goin Natural SRL, Tanoni Hermanos, Viterra Argentina Sociedad Anónima, Cargill, Gofco y LDC Argentina. Hay muchas otras, pero estas son las que más embolsaron en estos 4 días, bueno, sí. no fue mucho más. Fue una decisión, una decisión política de enriquecer a un minúsculo grupo, ponele que con la excusa de la falta de dólares. Pero lo cierto y concreto es que para estas empresas hay subsidio, hay amor, para el resto del pueblo argentino hay dolor y sufrimiento. 16 minutitos pasaron de las 9, vamos a una tanda, ya regresamos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Cristina Alonso, doctora en bioquímica, jefa del área de laboratorios especializados e integrante de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Se hace mucho esfuerzo para tratar de no complicarle la vida a los pacientes. El paro es ir a la puerta, ir a la asamblea. Todos los turnos críticos que implican operaciones o algún procedimiento mayor se mantienen. Oncología no está retrasando las quimioterapias. Me parece que los pacientes lo sienten. Hay mucha mamá y papá movilizados. Defienden lo que ellos te han comprobado en carne propia, cómo se atiende a los chiquitos, con qué cariño, con qué dedicación, con qué calidad. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la Comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende itinerante.
con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Visionario Los Redondos, ¿no? Y el Indio Solari, ¿no? Por el clima de vamos a octubre, fuegos de octubre, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Escuchaba que tiene, ¿sabes qué? Un clima. En realidad, la música de la película de Guasón le copió el clima a esto. Mirá. El momento en que él baja las escaleras, no sé si recordás el Guasón, ¿no? Que va bajando las escaleras bailando y ya tiene preparado el revólver para boletear al conductor de televisión, Sí. que es Robert De Niro. Sí. Va esta música, muy estilo así, inquietante, que va a pasar algo, ¿viste? Mal medicado, ¿no? O con falta de medicación. Sí, pobre Digámoslo. pero un emergente de esa sociedad
Y esa sociedad se parece cada vez más a esta, ¿eh? Pero es que yo O la nuestra se parece cada vez más a esta. Roberto, cuando Joker, la película salió, lo primero que comentábamos en los programas en los que estaba era eso, esta película está anticipando una época, vino justo la pandemia y dije, chau, es el Joker lo que estamos, la dejadez, la basura, el desempleo. Sí. Bueno, acá ese tipo de personajes, si vos escuchás a Sabac Montiel en el marco del juicio, por lo menos tiene un discurso ordenado, lógico, estructurado, por momentos es un delirante. Friki, claro, un friki. Supongo que debe estar ahora ya con la medicación correcta, digo, pero quiero decir, ojo con esas cosas, porque finalmente colocaron este tipo de sociedades rotas a sus personajes que eran de consumo antes, ¿no? Claro. Vos pensás que Donald Trump tenía un programa en la tele que terminaba diciendo estás despedido, ¿se acuerdan? Lo mirabas, era una especie de consumo irónico para millones de personas en el mundo. Hoy es el presidente de la potencia militar más grande del mundo, y define cosas. Claro. Y define cosas importantes que hacen con la vida de la gente. Este sistema colonial, paracolonial, en el que nosotros nos movemos, tiene mucho de la impronta también de esta época, donde nos pusieron estos personajes a lidiar en el multiempleo, en la debacle de los ingresos, en la necesidad a veces de sacrificar los remedios. Claro. Porque no tenés para pagarlo. Ojo con eso. Están armando un mundo a la medida de su cabeza. Y eso es lo más peligroso. Escuchame una cosita. Tengo que contarles que el otro día estuvo Cristina reunida con excombatientes de Malvinas, de integrantes del CECIM, del Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata. Las recibió Cristina en San José 1111. La foto circuló por muchos medios. Allí le avisaron ellos que estaban viajando a Malvinas, en el marco del proceso de identificación de los soldados caídos y de reclamo de soberanía. Algo que empezó en su momento Cristina en uno de los aniversarios del 2 de abril, que pidió que la Cruz Roja permitiera a familiares y compañeros asistir, poder concurrir, poder ir a dejar una ofrenda en el cementerio de Darwin, por ejemplo, ¿no? O pisar ese suelo. Muchos que allí combatieron, muchos que quizá fueron a las islas no habían podido volver hasta ahora. Bueno, finalmente esto ocurrió. Cristina se fotografió con la bandera del Centro de Combatientes de las Islas Malvinas. Estaba Rodolfo Carrizo, que es su presidente, y estaba ahí el secretario de Derechos Humanos de la entidad, que es Ernesto Alonso. Además estaba la secretaria de Cultura de La Plata, la compañera Ana Negrete, y el abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola, que en Twitter, síganlo, está dejando unas fotos hermosas de Malvinas. A mí me gustaría que esas fotos de Malvinas despertaran lo mismo que la estrellita culona de CONICET, soy sincero. Me encanta lo que está haciendo Jerónimo Guerrero Iraola. Tiene unas imágenes de Malvinas desconocidas. Malvinas ya no es lo que era, no era un páramo, cuando uno piensa en esa guerra. Hoy realmente hay posibilidades de ver unas Malvinas que no son exactamente las mismas de la guerra, pero mejor que lo cuente Ernesto Alonso, que nos ha mandado un audio desde Territorio Patrio, allí en Malvinas, para Caballero de Día, en exclusiva para 530, la radio de las madres, desde Malvinas. Querido compañero, excombatiente de Malvinas, un luchador histórico además por los derechos humanos, Ernesto Alonso, te escuchamos. El lunes y martes tuvimos días muy fríos, con temperaturas de sensaciones térmicas de 8 grados bajo cero, y estuvimos recorriendo las posiciones a donde estuvimos como soldados conscriptos del Regimiento 7, en la compañía A y la compañía C. Hoy nos tocó hacer el recorrido por lo que el Monte London, donde hicimos reconocimientos, donde llevamos las imágenes de los caídos del Regimiento 7, de las unidades militares del Regimiento 7, donde es la unidad militar que más caídos tiene en Malvinas. Y además, bueno, con algunas cuestiones específicas, reclamando que el gobierno nacional debe sostener el reclamo por la soberanía, pero también la cuestión del derecho internacional humanitario, en el cual no tiene que ser negociable, ¿no? Estamos muy preocupados porque hay un acercamiento dentro de lo que es, y un cambio dentro de la política, la geopolítica de la República Argentina,
con respecto al tema de la defensa y el reclamo de soberanía en nuestras Islas Malvinas. Hoy estuvimos haciendo un homenaje en lo que es el Monte London con las imágenes de los 36 caídos de las unidades militares, soldados conscriptos y las unidades militares de La Plata, pero también nuevamente con una consigna histórica que tenemos desde el CECIM La Plata, que es volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, y ahí representada por las banderas de distintos países de Latinoamérica. Otra de las cuestiones que tuvimos una actividad de señalamiento en los lugares donde, dentro de lo que es la causa que investiga la denuncia de torturas de los soldados de Malvinas cometidas por los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, que es una de las grandes asignaturas pendientes de las instituciones de la democracia. Como siempre decimos, nuestro pueblo debe saber lo que pasó con sus soldados en Malvinas. Hoy hay una causa donde hay más de 200 denuncias de militares que cometieron graves violaciones a los derechos humanos de todas las fuerzas que participaron en Malvinas, tanto Ejército, Fuerza Aérea y Marina, donde lamentablemente utilizaron los mismos mecanismos que utilizaron en los centros clandestinos de detención, torturando a los soldados en Malvinas. Es así que una causa que se inició en el año 2007, hoy varios expedientes duermen esperando la definición de la Corte Suprema de Justicia para saber si esa causa puede continuar para que esos hechos sean investigados. Exclusivo para esta radio, Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos, CECIM La Plata, desde Malvinas para toda la comunidad de la 530, contando esto que ha sido un viaje histórico. Están regresando este sábado y les quiero contar que esto fue posible gracias al Plan Proyecto Humanitario que se está comandado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto ya permitió recuperar 121 identidades, 121 identidades, antes eran soldados enterrados sin nombre. Lo que significa para el CECIM un ejercicio de soberanía y de reconocimiento hacia los familiares que pudieron reencontrarse con la memoria de sus seres queridos, pero también para ellos que fueron a luchar por estas tierras, porque Malvinas es mucho más que una guerra, ¿saben, no? Malvinas es algo que quizá hoy nos está raleando un poco, nos está escaseando, que es la autoestima nacional, los recursos propios que, producto de la colonización y de este enclave colonial de Gran Bretaña, van a parar a otros países, ¿no? Y que son de algún modo u otro parte de un robo, un saqueo que se comete contra el pueblo argentino, ¿no? Por supuesto, la contienda forma parte de la historia de Malvinas, pero no se resume Malvinas a esa situación. Fue Cristina Kirchner la que llevó adelante esta mirada sobre Malvinas y permitió que hubiese un museo, el Museo Malvinas, que es realmente hermoso de recorrer, pedagógico, quiero decir, en ese sentido. Y también esta posibilidad, porque fue un pedido de ella ante la Cruz Roja, me acuerdo, estábamos en Ushuaia cuando lo hizo, y finalmente se concretó. Y las familias pueden ir ahí, y también los excombatientes pudieron pisar el Malvinas sin necesidad de recibir el trato humillante que muchas veces se hacen en otro tipo de circunstancias, ¿no? Esto es con la intervención de Cruz Roja, y les quiero mandar un fuerte, enorme abrazo a todos los queridos compañeras y compañeros del CECIM La Plata que están allí en nuestras Islas Malvinas. Recuerden ustedes que este es un programa muy malvinero por lo que simboliza. Malvinas es Argentina, Malvinas es Latinoamérica, somos también memoria de esas luchas. Somos Radio AM530. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Saberio del Cruel,
El clásico de Roberto Arlt se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó. San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, FEDUBA te invita a la presentación de 2 libros imprescindibles para pensar Latinoamérica. Franz Fanon, La violencia de la tierra de Eduardo Gruner. Lo presenta Darío Capelli junto al autor. María Lugones, Descolonización y Alegría, de Gabriela González Ortuño. Presentan Maísa Bascuas junto a la autora. Jueves 25 a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Del ser vengo bajando, camino y
Nati, ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Lo venía escuchando, muy interesante la entrevista. Muy interesante en tu intervención, Roberto. Pues venía bien a vos, Carrera. En defensa del kirchnerismo. Sí, yo decía, Roberto no defrauda nunca, no defrauda Roberto. Che, bueno, vamos a meternos de vuelta. Ayer vos me comentabas recién, estuviste en Flores en la marcha que hubo por el tema del triple femicidio. Así es. ¿Qué pasó con la policía? ¿Quiso reprimir? Y la policía quiso correr a feministas y las feministas corrimos a la policía. Mirá. No, salieron corriendo como cobardes, porque por supuesto ahí lo que estaba haciendo era una manifestación. Parece que hay que volver a reivindicar el espacio público. Y esto salgo un poquito del tema, porque nos pasa cuando vamos a explicar la boleta única papel, que te preguntan de qué partido sos, hay que reivindicar el espacio público, y ayer había una manifestación masiva por el pedido de justicia del triple femicidio, no triple crimen, triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Y esto sé que estamos en comunicación con Estela Díaz y la saludamos, ¿no? La saludamos. Estela, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Nati Salvo desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, Natalia, Roberto. Bueno, gracias por atendernos. Y nada, un poco te llamamos porque yo particularmente estaba hoy a la mañana comentando el abordaje que se le da en líneas generales a esto que ha ocurrido, y pareciera que se está victimizando a las víctimas, ¿no? Las víctimas aparecen acá como parte de una trama en la que ellas fueron a buscarse lo que les pasó, y creo que se pierde de vista que son 3 pibas que fueron asesinadas y que son femicidios. Quería conocer tu perspectiva en esto. Sí, la verdad que estamos profundamente consternados y las redes son prácticamente no pueden mirarse porque hay malas víctimas, hay malas madres, ¿no? Que son las responsables de qué pasó con las chicas, no los narcofemicidas, sino las madres y las propias víctimas. Esto siempre se ha señalado cuando la violencia de género y la violencia más extrema, que es la femicida, el planteo del tratamiento y el cuidado respecto a la historia y la vida de las personas, porque aparece allí como una especie de justificativo. Y bueno, además de que es inaceptable, es una nueva vulneración, ya sobre el cuerpo que sufrió todo lo que sufrió y perdimos la vida de esas jóvenes, que es un fracaso tremendo como sociedad, del Estado por supuesto, pero también de la sociedad, esto que ha ocurrido. Y entonces peor es cuando empieza toda esta estigmatización, que creo que es con lo que también se juega en torno a este tipo de asesinatos. Nosotras decimos que narcofemicidio es una definición que puede plantearse en este caso, porque además, el mundo narco es un mundo sumamente violento, pero además extremadamente machista y patriarcal también. Y cuando hay asesinatos, y es cierto que hay más asesinatos de pibes, varones en el mundo narco, no vemos las escenas de la crueldad, el sadismo, la exposición y los mensajes que se quieren dar junto con este asesinato. Por lo tanto, claramente tomar nota, porque hemos tenido otras situaciones, pero el impacto es que esta toma un volumen que para la Argentina eran de películas de otros lados, ¿no? Claro. Algo que esté acá al lado de nuestra casa, ¿no? Estela, mira, justamente en lo que estabas hablando vos, habla de una especie de balcanización del discurso, ¿no? Porque cuando reivindicamos o hablamos de la desigualdad estructural que padecen las mujeres en todas las dimensiones, siempre hay un rechazo, aunque sea explícito, tácito, muy importante. Y ver este triple femicidio desde la perspectiva feminista, de aceptar que más allá del mundo narco, o acá del mundo narco, ¿no? El tratamiento cruel, perverso que se le da al cuerpo de la mujer es distinto.
Entonces, yo quería preguntarte acerca de dos cuestiones. Primero, ¿cómo ves el retiro del Estado con el ingreso de lo narco? Esto ya lo había dicho Cristina en su momento, cuando hablamos de pobreza hablamos de estas situaciones también, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo ves el discurso público? Porque también hace pocos días, desde ciertos sectores se banalizó la aparición de dos publicidades donde embolsaban a las mujeres por hinchas, por hinchapelotas, digámoslo así, y nos decían que nos habíamos pasado 3 pueblos, que seguíamos hinchando con ese tipo de discurso. ¿Cómo ves por un lado entonces el discurso público y el tema de lo económico, no la pobreza, el retiro del Estado y la aparición de lo narco? Mira, yo lo que creo, nosotros estamos viendo exactamente, vimos en algún momento las situaciones que hubo en Rosario, Santa Fe. Post pandemia ha habido una situación de crecimiento del narco y del consumo. Nosotros nos encontramos con una problemática muy cruzada. Cuando abordábamos violencia, circunstancialmente en algunos casos estaban cruzados temas de salud mental y de consumo. Hoy eso está muy cruzado en los abordajes y bueno, estamos todo el tiempo buscando los mecanismos de trabajo, de generar centros de referencia en las localidades, de trabajar las tramas más comunitarias, porque acá hay una respuesta que tiene que tener múltiples acciones, como caja de herramientas, te diría. Ahora, cuando hablamos de narcotráfico, es un crimen transnacional, por lo tanto, claramente debe haber políticas nacionales y las políticas de ajuste económico que empeoran la calidad de vida, que destruyen empleo, que empobrecen a la mayoría de la población. Las mujeres sabemos que la feminización económica y de tiempo de las mujeres en el retiro del Estado aún es mayor, pero además hay otro factor. ¿Por dónde hay que buscar las rutas para encontrar el delito narco? Por el dinero. Entonces, si yo dejo blanqueos de dinero de cientos de miles de millones de pesos y de dólares, claro, sin explicar de dónde viene esa plata, estoy favoreciendo en la circulación de lo narco y en la ampliación. Esto es clarísimo en el mundo entero. Entonces, ahí es donde hay una diferencia con el gobierno nacional absoluto, y que en la medida que se profundice ese camino se va a agravar las condiciones de las que estamos describiendo que están ocurriendo. Dicho esto, sí debo decir que y particularmente en el caso del triple femicidio, narcofemicidio de estas chicas, hubo articulación de fuerzas de seguridad en la búsqueda. Encontrar los cuerpos es porque acá hubo horas y horas, las cámaras, claro, los centros de monitoreo, tanto el provincial como los de los distritos, para encontrarlas. Ahora sí, digamos, la justicia absolutamente y con celeridad encontrar no solo a los responsables materiales, sino también a los responsables jerárquicos e intelectuales de esto que se hizo. Uh-huh. Me gusta esta idea de ampliar la mirada y quizá no concentrarse exclusivamente en los aspectos policiales, porque precisamente el abordaje mediático del ecosistema de medios en general va estrictamente a lo morboso y a lo policial, digamos, ¿no? Pero y a lo espectacularizante que tiene la escena, ¿no? Que tiene esos visos, pero esencialmente estamos hablando de una realidad que bien describías vos con el tema del blanqueo, situación económica y esa economía decidida por grupos muy concentrados que tiene sus efectos concretos en la vida cotidiana de la gente. Una economía de supervivencia en la que el narco entra y ofrece soluciones que, como vemos, no son soluciones. Quiero decirlo, obviamente es una perspectiva que a veces el que está más en la urgencia, en la necesidad, no tiene, ¿no? Sí, además acá lo que uno necesita es justamente más Estado, no menos Estado. Nosotros escuchamos una voluntad política desde el gobierno nacional de destruir el Estado, no reconocer las formas de la violencia de género y de la violencia machista, y al revés, alentar formas de la violencia simbólica, política, extrema en lo verbal, que tiene impactos en las tramas de las relaciones sociales donde se precariza la vida y el Estado se retira, y ahí es donde funcionan las tramas de lo ilegal, tienen vía libre. Entonces, cuando decimos que tiene que haber más Estado, más salud y de calidad, más educación y de calidad, trabajo, producción, que esas tienen que ser las palabras
fundamentales que los gobiernos tienen que estar desarrollando, y además el Estado tiene un papel fundamental promotor para redistribuir recursos, para dar acceso, espacios culturales, deportivos, favorecer. Fíjate las cosas que se han cerrado, centros como el de Chapadmalal o como el de Embalse, donde son centros que se usaban para el deporte, para los niños que no tienen oportunidades de vacaciones. Todas esas cosas, uno dice, no tienen que ver, sí tienen que ver, claro, porque te generan oportunidades en la vida, espacios colectivos, construyen comunidad, identidad, y ayudan a prevenir. Si no pensamos que tenés que intervenir en todo, en la sanción, en el castigo, en el delito, pero en la prevención y también en construir oportunidades de futuro. Porque detrás de esto hay mucha vulnerabilidad, pobreza, consumo, salud mental, bueno, un conjunto de factores de vulnerabilización que llevan, bueno, a esta situación que es realmente dramática, ¿no? Estela, te quiero agradecer estos minutitos con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto abrazar y acompañar a las familias en su dolor. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Estela Díaz, ministra de Géneros y Diversidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, un abordaje que no sea el espectacularizante, que no sea el policial, que no sea el de aquellos que se regodean con lo que es horrible, pero que tiene forma de ser revertido, no precisamente con gobiernos que le sacan el cuerpo a las cosas. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 50 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nati, yo la escucho. Sé que su columna venía preparada con este tema. Estábamos buscando también a ver si salía Estela Díaz. ¿Pero quedó algo en el tintero? Sí, creo que cerrar un poco la idea de Estela, ¿no? Primero es una perspectiva, estamos hablando no de una cuestión capitalina, como se trata a veces de citadina, ¿no? De tratar la cuestión de género. Es una perspectiva global, es una dimensión que por supuesto tiene un corte de clase. Desde ya Georgina Orellano en la marcha lo decía, no matan a cualquiera, matan también a mujeres pobres. Estamos denunciando esta situación. Yo la escuchaba a Estela y recordaba un libro de Rita Segato que se llama Ciudad Juárez. Justamente ahí habla del narcotráfico y cómo es el ensañamiento, viendo esta perspectiva global, ¿no? El retiro del Estado, se necesita más Estado, una perspectiva económica que al pedir ajusta de manera más feroz a las desigualdades estructurales. Lo vemos todos los días, Roberto. Jubilados, personas con discapacidad, las mujeres. Pero lo pensaba desde ese lugar. Cómo se ensaña el poder económico financiero en su territorialización de narco, ¿no? En este caso, cómo se va cooptando los espacios que deja el Estado y cómo se ensaña de determinada manera con los cuerpos de las mujeres. Y pensaba también que en ese ecosistema de medios lo podemos traspolar también al ecosistema político. Porque cómo se mira una situación de estas características, el hecho de que vos veas primero qué hacía con su vida, si tenía trabajo sexual, si mexicaneó o no mexicaneó. Si vos lo primero que ves es ese hecho y no ves la aberración de cómo se ensañan con esos cuerpos esas mujeres, tenés un sesgo ideológico signado por una visión patriarcal que lo que denuncia es esto, un pensamiento único. Y en los medios se ve mucho el pensamiento único, ¿no? Y yo siempre lo digo cuando a veces hablamos en la facultad y explicamos cuál es la diferencia entre un crimen pasional y un crimen por razones de género. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando yo era chica escuchaba crimen pasional. Obvio, sí, era una calificación jurídica. El encuadre era ese. Una perspectiva. En el encuadre está el sesgo ideológico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esas mujeres con sus vidas? Es absolutamente inocuo y irrelevante para el derecho. Lo que importa es qué pasa con el Estado. Y el Estado fue financiado en todas las políticas de contención de género. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, Roberto, ¿eh? Cuando llega una denuncia de género, cuando infravaloran la tobillera o no la tobillera y después esa mujer aparece muerta, eso es lo que denunciamos. Por eso decimos que el patriarcado mata. Natalia Salvo, candidata, y aquí en Caballero de Día, columnista. Separamos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.
siempre. Columna de economía aquí en Caballero de Día. Majo Castel, buen día. ¿Cómo anda? Bienvenida también. Buen día. Bueno, siempre noticias, ¿no? En lo que me toca a mí. Nunca una semana tranquila. Esta semana es la noticia, Esta ¿no? semana son las. Sí, diría, las, ¿no? ¿Qué es un swap? Arrancamos, me voy un poquito antes, ¿no? El lunes a la mañana amanecimos con en el boletín oficial la eliminación de las retenciones para todos los cultivos, para la soja, para el trigo, para el maíz, de las exportaciones que hiciera, bueno, la producción agropecuaria argentina, hasta completar 7.000 millones de dólares. Hay estudios, por ejemplo, Cifra sacó un cálculo de que el costo fiscal para el gobierno, y por lo tanto para el Estado argentino, alcanza los 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Esto es algo así como endeudarse a un 20%, es decir, el gobierno se aseguró 7.000 millones de dólares a costa de resignar o gastar 1.400 millones de dólares. 1.400 sobre 7.000 es el 20%. Una tasa de interés altísima. ¿Está claro la comparación que estoy haciendo? Sí. Y además, bueno, esto tiene distintos planos de análisis. El primero es entender que lo que hizo es una pausa. Digo, acá no está resolviendo ningún problema de fondo, lo que está diciendo esto es, ante la corrida cambiaria que habíamos vivido, recordemos que el viernes pasado el tipo de cambio en los bancos vendían a 1.525, 1.530 pesos por dólar el viernes, lo cual hablaba de una corrida cambiaria importante. Bueno, el gobierno logra con estos 7.000 millones que le promete el agro, a costa, insisto, de resignar el cobro de retenciones, una pausa. Pero la expectativa de devaluación no desaparece. Por el contrario, yo creo que hasta se profundiza en el sentido de qué va a pasar después de las elecciones. De hecho, lo dijo, la segunda del Fondo Monetario Internacional salió a decir, bueno, después de las elecciones va a tener que haber un ajuste, lo dicen de más manera, ajuste, con eufemismos, sí, con una reforma fiscal, con una reforma cambiaria, etcétera, pero bueno, claro, ahora con esta pausa, con esta baja del tipo de cambio, es un compracampeón más que nada, digamos. Ayer cerró a 1.360, fíjense la inestabilidad. Digo, si la semana pasada había algún tipo de señal un poquito más positiva para los productores, para los exportadores de bienes industriales, bueno, la señal desapareció inmediatamente y ahora la señal de vuelta es andate ya. El que estaba a punto de reservar en la costa argentina ya está volviendo a ver pasajes para Brasil. Entonces, la presión no desaparece. Ahora, lo que sí se suma es lo que me decía Nati, bueno, el apoyo fuertísimo de Estados Unidos a lo que dé, que también implica un mayor condicionamiento de Estados Unidos. Esto lo deben haber hablado, se deben haber cansado de hablarlo acá, claro, porque el espíritu de la radio y del equipo es plenamente consciente, no es gratis, ¿no? Que te diga, te vamos a poner 20.000 millones de dólares, no es gratis, no es a cambio de nada. Y además más deuda, es decir, todos los problemas que tenía el gobierno de Milei no solo no se resuelven, sino que se profundizan, y además, en el plano de lo político, bueno, es un abandono total de su principal bandera. ¿Cuál era la principal bandera? El equilibrio fiscal, el ajuste fiscal. Acá le está diciendo, les está regalando 1.400 millones de dólares mientras ajusta y reprime a todos los demás. Digo, ya no es una cuestión ni moral, quiero decir, está claro que no tienen empatía, que no tienen sensibilidad ni por jubilados, ni por discapacitados, ni por docentes universitarios, ni por médicos del Garrahan. Eso no está ni en discusión. Ahora, por lo menos, eran unos baluartes del equilibrio fiscal. Bueno, acaban de regalarle, insisto, hay cálculos, algunas estimaciones hasta hablan de 1.500 millones. Yo me quedo moderada diciendo 1.400. Conservadora. Fui conservadora. 1.400 millones de dólares que le están regalando. Es decir, tampoco la bandera la prudencia fiscal está siendo digamos, entonces, sostenida. Te hago una pregunta, bueno, sí, queda un minuto y medio, pero la pregunta es esta. Entonces, ¿qué festejan los mercados? Bueno, los mercados lo que festejan es que el gobierno va a tener unos dólares más por un tiempo. Para fugar. Para fugar, eventualmente para decir, acá tengo dólares que
Bueno, se esperaría que ahora el gobierno esté comprando dólares para por lo menos hacer frente a los vencimientos que va a tener en enero. Digamos, es un respaldo de dólares. Esto solo sirve en el plano financiero. Claro, en la economía real se cae de pedazos con una distribución regresiva del ingreso, más ajuste, plata para los ricos y pocos. Y sin hacer nada, la presión va a continuar. De no haber ningún cambio, es simplemente ir tirando. Es verdad, hay que decirlo, son manotazos de abogado que tiene Caputo que son exitosos. En ese plano hay que sacarse el sombrero. Saca un as de la manga cada 3-4 meses. El tipo tiene recursos. El tipo tiene recursos. Infinito. Lástima que todos terminan de alguna u otra manera afectando la calidad de vida del pueblo argentino. Pero el tipo es creativo, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Y hay que ver qué pasa además en lo postelectoral. Depende de cómo le vaya en lo electoral, hay que ver qué pasa con el apoyo de Estados Unidos, con el mercado financiero. Siempre el problema parece que son las elecciones. Sí, la democracia, vamos a decir. Claro, la democracia y la chance de ese mal peronista. Majo Castel, columnista aquí en Caballero de Día también. Nos vamos despidiendo nosotros. Antes vamos a decir quiénes son los ganadores o ganadoras de la cantidad de sorteos y alegrías que hemos repartido desde temprano. A ver. Sí, muchos se quedan afuera porque es tantos quienes escriben, ¿no? Pero hoy tenemos los ganadores de Juan Falú y Marcelo Mogilevsky para ir a Catalina Sur el domingo. Ramón Padilla con su DNI 687 y Julio del Bajo Flores 308. Qué lindo. ¿Quién va a ver? Felicitaciones, disfruten mucho, sea espectáculo, yo te diría internacional, de este deporte, de calidad internacional. Lo vas a tener como en el palier de tu casa, digamos, ¿no? En el comedor de tu casa, cantando para vos. Muy bien, Antígonas, linaje de hembras para mañana viernes a las 22 en el Portón de Sánchez. Se lleva este par Silvia Marchelli. Bien, Silvita, felicitaciones. 084. Y el esperado libro por mucho, va a haber que seguir sorteándolo porque muchos quieren este es un bestseller, hasta que no lo hagamos bestseller no paramos. Exacto, el de Juan Domingo Perón, La comunidad organizada, con prólogo de Erika Alcaño. Se lo lleva en esta oportunidad Daniel de la Plata, que se lo va a regalar a su hija Violeta, que cumple años y es una hermosa militante. Daniel, felicitaciones a vos y a Violeta, muy feliz cumpleaños. Nos vamos yendo nosotros, ya viene el flaco Daniel Toñetti con su siempre soy. Gracias Nati, gracias Majo, gracias Florcita. Nos vemos mañana nosotros. Ahora quédense con la programación de la 530, ustedes saben, está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Mañana volvemos y como siempre decimos, en el momento final, el momento del punto final del programa, es un punto seguido nomás. Hasta mañana, que no se corte. Chao. Desobediente que incendia la pradera de la paz.